Nada más llegar, la empresa Custer Battles se hizo con un contrato de $15 millones para encargarse de la seguridad de los vuelos civiles en el aeropuerto de Bagdad. Pero esos vuelos nunca llegaban, así que Custer Battles se dedicó a otras labores de seguridad. Frank Willis no era quien les había contratado, pero como encargado de aviación civil, él les tenía que pagar. Había que entregarles $2 millones con fecha 1 de agosto. Bajamos a la cámara acorazada y cogimos los $2 millones en billetes flamantes, nuevos, de $100. Venían en rollos compactos de $100.000. Llamamos a los representantes de Custer Battles y les dijimos, venid a cobrar y no os olvidéis de traer un saco, tenemos vuestro dinero. Mientras tanto, desde su base en el aeropuerto de Bagdad, Custer y Battles deciden ampliar su imperio. La siguiente oportunidad que ven es esta: el programa de cambio de moneda en Irak, más conocido como el proyecto ICE. Fue una actividad propia de la coalición. No pudieron hacer llegar medicamentos de absoluta necesidad a los hospitales, pero sí podían dedicar alegremente enormes cantidades de recursos a reemplazar billetes de dinar con la cara de Saddam impresa por otros sin la cara de Saddam. El reto logístico que supone este cambio de moneda es tremendo. Se supone que afecta a unas 22.000 toneladas de billetes. Es un gran desafío y una señal más de que la reconstrucción va por buen camino. La empresa Custer Battles se hizo con un contrato que suponía el pago de los costes y un 25% de beneficio. Pero eso no les pareció suficiente. Querían más, según nos cuenta Bob Isaacson, uno de sus socios. Me dijo, no, podemos ganar mucho más. Podemos ganar muchísimo más dinero. Y yo le contesté, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo vas a hacer eso? El socio le explicó que lo que tendrían que hacer era crear empresas falsas para pasar enormes facturas que después cargarían a los norteamericanos. Entonces yo le dije, escúchame, yo no pienso hacer nada de eso, es ilegal, no quiero estar metido en algo así, no quiero tener nada que ver con ese tipo de negocios, no pienso hacerlo, es un delito muy grave. Pero a pesar de todo, Custer Battles siguió adelante. Sencillamente engordaron las facturas de las empresas que ellos controlaban con cantidades tremendamente superiores a las de los gastos reales y endosaron esas facturas en lugar de las facturas auténticas. En el caso de un nuevo helipuerto, Custer Battles subcontrató el trabajo a otra empresa. Luego cargó a la cantidad facturada por esta un beneficio del 60%. También alquilaba a la coalición carretillas elevadoras que ni siquiera eran de su propiedad. Eran propiedad de las líneas aéreas iraquíes que las habían dejado abandonadas. Les dieron una mano de pintura para que nadie pudiera reconocerlas como carretillas elevadoras de la línea aérea iraquí. Y luego Custer Battles se las alquiló al gobierno por $108.000 para un periodo de solo 4 meses. Pero Custer Battles cometió un error muy grave. Alguien de la empresa olvidó un documento gravemente incriminatorio en la sala de reuniones de la Autoridad Provisional de la Coalición. Grayson posee una copia. Esto es lo que se dejaron. Son hojas de cálculo con fecha de 28 de agosto de 2003. Es un listado de varias columnas. Esta columna de aquí son los gastos que Custer Battles tuvo en realidad, y esto de aquí es la facturación que pasó al gobierno norteamericano por los mismos conceptos. Camiones de 5 toneladas, coste real $240.000 para 12 camiones, coste facturado $600.000. Armarios archivadores. Coste real, 0, evidentemente porque habían quedado abandonados en el aeropuerto internacional de Bagdad. Coste facturado $200. Carretillas manuales, 12 unidades. Coste real, $480. Coste facturado, $4.800. Eso significa un incremento del 1000% sobre el coste real. Y así sigue y sigue una hoja tras otra hasta que al llegar al final del documento se ve que los gastos por la contratación de materiales y mano de obra suman $3 millones. Pero a la hora de facturar, esa suma se convierte en la espeluznante cifra de $10 millones a pagar por el gobierno norteamericano. Pero quizás el hecho más extraordinario sea el siguiente. A pesar de las evidencias encontradas, el gobierno norteamericano no ha emprendido ninguna acción legal en este asunto para recuperar el dinero. Y aún así el gobierno siguió trabajando con esta empresa. Permitió que Custer Battles siguiera funcionando y obteniendo nuevos contratos. No hicieron nada para evitarlo hasta pasado casi un año. ¿Y qué es lo que gana el gobierno con no procesar a estos individuos?
El gobierno de los Estados Unidos quiere hacer creer que en Irak todo va bien. Poner trabas a los que están allí para obtener beneficio de la guerra sería incompatible con ese objetivo. En Irak, aprovecharse de la guerra no es un delito, sino un gran negocio. En Diwaniyah, los problemas con los que se encuentra el Dr. Ali Fadil no son delitos de este tipo, sino la falta de equipamientos básicos. Esta es una maternidad. Incluso los equipos imprescindibles de la unidad de cuidados neonatales son tremendamente escasos. Solo tiene 14 incubadoras y muy antiguas, fabricadas en los años 70 del siglo pasado. La mayoría están rotas. Sus puertas están sujetas por alambre y tubos, incluso yeso. Esto es totalmente antihigiénico. Tendrían que estar perfectamente selladas para prevenir la transmisión de gérmenes. No nos queda otro remedio que poner a 2 niños en cada incubadora, a veces incluso a 3. No tenemos más que 14 incubadoras. Sin embargo, a veces llegan más de 20 niños o incluso más. Los empleados de este hospital se sienten muy disgustados y también traicionados. La coalición dice haber destinado cientos de millones de dólares al sistema sanitario. Sin embargo, los niños siguen sufriendo sin necesidad debido a la falta de equipos básicos. La coalición dice que lo que ha retrasado el progreso de reconstrucción de Irak son los problemas de seguridad. El clima de violencia existente hace que todos estemos muy nerviosos. En el camino entre Diwaniyah y Bagdad, sentí una creciente preocupación por mi propia seguridad. En 2 ocasiones, las tropas estadounidenses empezaron a disparar contra mí. Una de las veces me reventaron los neumáticos del coche y se marcharon sin dar ninguna explicación. Pero lo peor aún quedaba por llegar. En plena noche, soldados del ejército norteamericano armados hasta los dientes volaron la puerta de mi casa en Bagdad. La casa que compartimos con la familia de mi esposa. De repente oímos una gran explosión y todas las ventanas empezaron a romperse. Entonces mi esposa y Sara se despertaron y Sara empezó a llorar y llorar. Se lanzó a mis brazos y me dijo: papá, papá, tengo mucho miedo. De repente se abrió la puerta y alguien empezó a disparar. Disparaban desde la puerta. Y entraron 3 soldados norteamericanos. Me sacaron a la fuerza de la cama y me obligaron a tumbarme boca abajo en el suelo. Alrededor de 20 soldados norteamericanos participaron en el asalto, destrozaron nuestra casa, golpearon violentamente a mi suegro y a mi cuñado y les destrozaron el coche. A mí me ataron las manos, me encapucharon, me metieron en un camión acorazado y me llevaron a una base militar en la que pasé toda la noche. A la mañana siguiente me dijeron que todo había sido un error, me soltaron y me dieron $1.500 en compensación por lo ocurrido. Solo tengo una pregunta para Bush, el padre de la democracia. ¿Es esta la democracia que iba a traer a Irak? En estos momentos, mi forma de pensar es igual a la de los demás iraquíes que conozco. Solo quiero marcharme de Irak. Ya no deseo quedarme. No creo que vaya a ser posible criar a Sara en este país, pero algún día regresaremos. Pienso regresar.